Cuando hablamos de columna vertebral y va relacionada con el sistema erector espinal, tenemos que analizar varias cosas. El objetivo de esta clase es que entendamos el eje o el soporte óseo del cuerpo y entender la relación que tiene con todo un sistema muscular que está en el dorso del cuerpo, que nos ayuda a la función de la bipedestación. Es fundamental entender que este sistema, es fundamental entender que este sistema erector espinal, junto con el dorso, nos ayudó a pararnos, es decir, a ponernos de pie, eh, lo cual implicó en nuestro desarrollo evolutivo y en nuestros cambios genéticos algo fundamental, algo muy importante desde el punto de vista de mutación o variación de genes, y uno de ellos es el de podernos permitir estar de pie. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en consideración es de dónde a dónde. Vamos a hablar primero de la columna vertebral en su parte ósea. Se extiende desde la parte más baja del cráneo, es decir, donde está el agujero magno del hueso occipital del cráneo, hasta la parte de la región glútea o la región de las nalgas, en donde termina nuestra columna vertebral en la región sacrocoxígea. Eh, Eso es hacia dónde va la columna vertebral. Ahora, si hablamos del dorso por completo como región, pues bueno, vamos a tener que tomar en consideración que va desde el cuello hasta la piel que está por encima de la región glútea o por encima de las nalgas. Entonces, hablar del dorso forzosamente es hablar de todas las capas que tiene, de afuera hacia adentro. El dorso tiene pues la piel, el tejido conectivo, que ojo aquí en las disecciones vamos a ir viendo cómo el dorso va a ir variando, el tejido subcutáneo del dorso va a ir variando dependiendo de la región que se encuentre. Por ejemplo, el tejido subcutáneo y la piel del dorso que están pegados a la parte más superior del cuerpo son más gruesos que, por ejemplo, los que están a nivel de la región renal, ¿no? De las fosas renales. También comprende tejido conectivo, comprende ciertos ligamentos, a la columna vertebral como soporte óseo. Adentro de ella están las meninges, que son los recubrimientos del sistema nervioso central, junto con la médula espinal. Obviamente en la región torácica tenemos a las costillas y obviamente nervios y vasos sanguíneos. Entonces, eso es hablar del dorso por completo y sus referencias, como ya se los había mencionado, sus límites. Aquí como podemos ver, este es el límite más superior, que es donde está la nuca, en donde está el hueso occipital, y su límite inferior es esta porción. Entonces, todo esto que está señalado en rojo corresponde al dorso, y esta es la región que vamos a analizar y que contiene de manera central a la columna vertebral. Entonces, la columna vertebral, ya hablando específicamente de la columna vertebral, vamos a ver que la columna vertebral forma parte del esqueleto axial, recordando que el esqueleto axial son todos los huesos que están formando el eje del cuerpo, desde el cráneo hasta la región sacra. Obviamente incluyen las costillas, se incluye el hueso ioides, esos son parte del esqueleto axial. Y el esqueleto apendicular, bueno, pues eso ya son las partes que forman los apéndices del cuerpo, es decir, extremidad superior y los mecanismos óseos de adhesión al tronco y el miembro inferior también con sus mecanismos de adhesión. O sea, estamos hablando de la cintura escapular arriba y de la pelvis abajo. Si hablamos de su tamaño, va de 72 a 75 centímetros, y si tú mides de manera apilada a los discos intervertebrales,
es una cuarta parte del tamaño. O sea, las vértebras y los discos intervertebrales se miden de manera junta. Las funciones de la columna vertebral, primero pues es dar una protección a la médula espinal y a las meninges, ya que pues está la médula espinal adentro del arco vertebral. También servir como eje del cuerpo y soportar el peso. Obviamente, mientras más baja la región de la columna vertebral, más peso soporta. Y de hecho, el sitio donde más peso se soporta del cuerpo es en la última vértebra lumbar, por eso es la más grande de todas. Y de ahí, al llegar a este punto de la última vértebra lumbar, entonces el peso se divide a la mitad primero hacia ambos lados de la pelvis y de ahí ya se distribuye hacia el suelo por las extremidades inferiores, partido a la mitad. Eh, Como les mencionaba, la columna vertebral forma un eje semirrígido, el cual nos puede mantener erguidos, pero también nos permite flexionarnos, extendernos y lateralizarnos para poder tener una adecuada postura y y que nos permita la locomoción del cuerpo. Entonces, si nosotros analizamos los componentes de la columna vertebral, vamos a ver que tiene vértebras y discos intervertebrales. Entonces, voy a tener diferente número de vértebras. Por ejemplo, y también depende mucho de de los remanentes de las vértebras coxígeas que tengas, ya que al ir evolucionando fuimos perdiendo la cola, como la que tienen los monos, los perros, los gatos, pero puede ser que haya algún remanente de vértebras coxígeas que son pequeñitas que pueda darte un número mayor de vértebras. Entonces, pero en general, el promedio de vértebras que tenemos son 33, las cuales van a estar separadas por discos intervertebrales, que recuerden que es cartílago no hialino y esta articulación de los cuerpos vertebrales con el disco intervertebral es una articulación de tipo sínfisis. Es una articulación eh, semimóvil o anfiartrosis, y es de tipo sínfisis. Entonces, en general tengo 7 vértebras cervicales, tengo 12 vértebras torácicas. Antes y en algunos libros puedes llegar a encontrar que a las vértebras torácicas se les dicen vértebras dorsales. Pero esto es equivocado, pues porque todas las vértebras están en el dorso. Entonces, para no confundirnos con los términos, se les dice que son vértebras torácicas. Tengo 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras que están fusionadas y puedo tener hasta 5 vértebras coxígeas también fusionadas. Puede haber en los libros puedes leer que tienes una, dos, tres o hasta 5 vértebras coxígeas. Es lo más que en lo particular he encontrado en cuanto a número de vértebras coxígeas. Las que se mueven son las cervicales, las torácicas y las lumbares. Las sacras y las coxígeas están inmóviles porque están pegadas a la pelvis, entonces esas ya no me generan este movimiento. Los discos intervertebrales, vamos a hablar más adelante de articulaciones, pero es importante remarcar que los discos intervertebrales permiten cierto movimiento, pero que también la columna vertebral, específicamente en los anillos vertebrales, presentan articulaciones sinoviales que le dan mayor flexibilidad a la columna vertebral. En esta imagen podemos apreciar 3 vistas, una vista anterior, una vista lateral y una vista posterior de la columna vertebral. Lo normal, y ahorita vamos a ver curvaturas anómalas, lo normal es que la columna vertebral se encuentre recta, formando un eje recto que al llegar a este punto de mayor carga de peso, aquí lo distribuya hacia el sacro, hacia las
caras articulares que van con la cresta ilíaca de la pelvis, que es esta la cara articular del sacro, y de ahí ya la pelvis distribuya esto o divida el peso hacia abajo. Aquí vemos entonces en una vista lateral que aquí sí tiene ciertas curvaturas. Y si lo vemos en la cara posterior, bueno, pues vemos otra vez que se tiene que mantener recta. O sea, en un sentido, si lo veo de manera anteroposterior, es recta, o sea, en una vista anterior, en una vista posterior debe ser recta, y si lo veo en una vista lateral, entonces sí tiene ciertas curvaturas que va haciendo la columna vertebral. Eh, Hablando de sus componentes principales, o sea, si hablo de la columna vertebral, aquí estoy hablando de la columna vertebral como un todo. Entonces, aquí está el área de los cuerpos vertebrales, donde están las articulaciones entre los cuerpos vertebrales y el cartílago no hialino, que son las articulaciones de tipo sínfisis, y en esta parte más posterior es donde están los anillos vertebrales, donde se protege a la médula espinal y donde se dan las articulaciones de tipo sinovial, mal llamadas en algunos casos articulaciones cigapoficiarias. Recuerden que el término apófisis ya no se utiliza desde 1895 y hay que sustituirlo por el término proceso. Entonces, si se fijan, aquí está una vértebra y la articulación entre varias vértebras. Entonces, cuando analizamos bueno, esta disposición, primero vamos a empezar con los discos cartilaginosos que están aquí. Son estos que están en esta zona. Estos son los discos cartilaginosos que forman las articulaciones. Cada una de estas porciones, que le voy a poner un puntito, es un cuerpo vertebral, otro cuerpo vertebral y así sucesivamente. Entonces, estos discos que están entre los cuerpos vertebrales y que fusionan toda esta región de la columna vertebral, que es la región de los cuerpos vertebrales, estas articulaciones que se van a dar, que se están dando, se llaman articulaciones intervertebrales, es decir, entre cuerpo y cuerpo de vértebra, y son de tipo semimóviles o anfiartrosis, cartilaginosas de tipo sínfisis. Esa es la clasificación de las articulaciones de esta zona. ¿Cómo está constituido un disco intervertebral? Y esto es fundamental para entender las hernias de disco. Tiene en el centro el disco intervertebral un núcleo que se llama núcleo pulposo, que es el que tiene, es como un cojinete de agua, entonces está muy hidratado. Y alrededor de este núcleo pulposo va a tener fibras concéntricas que son de cartílago, y entonces a esto se le llama anillo fibroso. El problema de las hernias de disco es lo siguiente. Vean, aquí está una vértebra vista desde es una vista superior. Entonces, lo que estaría, la parte es el cuerpo, y vean cómo estaría, si le encimamos el disco intervertebral, el disco intervertebral estaría en esta posición. Es decir, aquí estaría el anillo fibroso y en el centro está el núcleo pulposo. Entonces, el problema de las hernias de disco es cuando, por cargar mucho peso, por algún esfuerzo extra que hago, se fractura este anillo y el núcleo pulposo se hernia, o sea, hace esto, o sea, como que se fragmentó y entonces se sale del sitio donde debería de estar. Obviamente, como por aquí pasa el nervio espinal, pues lo apachurra y eso es lo que te da dolor. Como en la región lumbar es la que más peso carga, es normalmente la región que más hernias de disco
va a tener. Eso es la articulación que se da entre las vértebras, los cuerpos de las vértebras, y es una articulación de tipo sínfisis. Y vean cómo yo, además, ya si quito, déjenme borrar esto. Vean cómo la vértebra tiene una región de cuerpo y un anillo. Entonces, en el anillo principalmente, o sea, cuando yo estoy estudiando una vértebra, el anillo está formado por esta porción que está aquí, que se le llama pedículo. Esto que estoy remarcando en negro se le llama pedículo. Y va a tener una parte más alargada, que es esto que está aquí, que se le llama lámina. Esto es lo que forma el anillo vertebral. Y vean cómo del anillo vertebral se desprenden diferentes procesos. Tengo hacia acá los procesos laterales o procesos transversos. Lo más común es llamarle procesos transversos, que dependiendo de la región de la columna van a tener función. Sirven para que se adhieran los músculos del dorso, o por ejemplo si es la región torácica me sirven para que se inserten las costillas, etcétera. También de la lámina, vean cómo se desprenden estas salientes que están aquí, que se van a llamar procesos articulares. Tengo tanto arriba, o sea, vean, aquí está en una vista posterior. Este sería mi proceso articular de la vértebra. Es el proceso articular superior. Y vean cómo también tengo un proceso articular inferior abajo. Entonces, estos procesos articulares, aquí está el superior, aquí está, digo, el inferior, y aquí está el superior de la otra vértebra. Entonces, estos procesos articulares van a estar uniendo dos vértebras en la parte de los anillos vertebrales. Esta zona de las vértebras que te estoy remarcando en morado es la zona de los anillos vertebrales, y las articulaciones que se gestan entre uno y otro, o sea, proceso articular inferior con proceso articular superior de la otra vértebra, esta articulación que está aquí, esas son las articulaciones sinoviales planas, o también llamadas articulaciones siga-apofisiarias, que ya, como les dije, no se debe de decir apófisis, porque dejó de usarse ese término en 1985, perdón, 1895, y entonces ya es la articulación de tipo sinovial plana. Hablando de bueno, ya hablamos de la estructura del disco intervertebral, pero hablando entonces de la estructura, o viendo como un sistema o como un todo a la columna vertebral, entonces tengo que hablar que esta es la región de los cuerpos vertebrales, que si vemos desde un punto de vista superior, bueno, pues este es el cuerpo vertebral, que obviamente va a ir cambiando de forma y tamaño conforme más baja sea la médula de la columna vertebral. Y esta parte de atrás en verde es el anillo vertebral. Esta es la parte del anillo. Recuerden que del anillo salen los diferentes procesos transversos, son dos, los procesos articulares, que son cuatro, dos superiores, que serían estos, y dos inferiores, que serían estos, y el más posterior es el proceso espinoso. En el centro de el anillo vertebral, si ya tomamos a este espacio, es el anillo vertebral, por donde va a pasar la médula espinal. Aquí donde estoy poniendo de rosa es por donde pasa la médula espinal. Entonces, si ya veo
Esto, o sea, imagínate que es un todo, porque aquí se van apilando vértebras hacia arriba y hacia abajo. Entonces ya se forma aquí en el centro el canal medular. O sea, por dentro va el canal medular para el paso de la médula espinal. Y eh, hacia los lados, es decir, acá se forman unos orificios intervertebrales. Estos orificios están en esta zona de aquí y me sirven para el paso de los nervios espinales. O sea, si yo represento a la médula espinal, imagínate que la médula espinal vista desde arriba en un corte axial se ve así, y de ella salen los nervios espinales. Entonces, si traspolamos este ejemplo hacia acá, aquí estaría la médula espinal adentro de su protección, pero también deja pasar al nervio espinal. ¿Sí? Entonces, esa es como la disposición general de la columna vertebral en su desarrollo va a tener ciertas curvaturas. Entonces, estas curvaturas las voy a llamar curvaturas primarias o secundarias. Aquí las secundarias es que, imagínense esto, la columna vertebral de un recién nacido está formada por las diferentes regiones que estamos viendo y que tienen diferente número de vértebras y son diferentes regiones. Entonces, si esta fuera la cervical, esta fuera la torácica, esta fuese la lumbar, la sacra y hasta el final la coxígea chiquita, la columna vertebral tiene una forma de C, vista de manera lateral, ¿no? O sea, esto es anterior y esto es posterior, hacia acá. Conforme vamos creciendo, y así nacemos, conforme vamos naciendo, y lo primero que pasa es cuando el lactante sostiene la cabeza, vean cómo en vez de la curvatura cervical seguir cóncava hacia lo anterior y convexa hacia lo posterior, ya cambió. O sea, se invierte completamente. Luego, entonces cuando cambia de forma con respecto a cómo nació, entonces se le llama curvatura secundaria. ¿Por qué? Porque se cambió. ¿Qué hizo que cambiara la curvatura que tiene hacia lo anterior la cervical a que se vuelva posterior? Esto, cuando el lactante sostiene la cabeza. O sea, cuando aprende a detener la cabeza, entonces forma una curvatura de la columna vertebral secundaria. Luego, la torácica se queda igual. La torácica se queda con la misma posición que ya tenía. Entonces, a esta curvatura torácica se le sigue llamando curvatura primaria. Luego vean, la curvatura lumbar cambia también. Entonces, a esta cervical y lumbosacra se les llama curvaturas secundarias y eh, al resto son, o sea, de la región sacra y coxígea, pues se quedan igual como curvaturas primarias. Entonces las curvaturas primarias son esta torácica, esta lumbar, este, digo, sacra y coxígea. Y las secundarias son la cervical y la lumbar, que son las que cambian. Entonces, esto si lo veo representado, vean cómo primero tiene una forma de C, luego van cambiando hasta quedar en la posición que normalmente vamos adquiriendo. Y también vale la pena remarcar que estas curvaturas
se van a ir acentuando a lo largo de la edad y por eso nos vamos haciendo un poco más pequeños. También debemos de tomar en consideración que estas curvaturas tienen nombre. La curvatura de la columna vertebral. Y ojo aquí porque siempre viene una confusión. Cuando la curvatura de la columna vertebral tiene esta posición, o sea, lo normal, por ejemplo, la parte cervical y la parte eh, lumbosacra, esta curvatura con una concavidad hacia lo posterior y una convexidad hacia lo anterior, a eso se le llama lordosis. Y eso es normal. Porque muchas veces cuando escuchan hablar el término de lordosis piensan en ya algo patológico. Entonces, si yo tengo la columna cervical y la columna lumbar tienen una lordosis fisiológica. Tienen una lordosis fisiológica. Si ya esto se supera, o sea, en vez de estar así pequeña, se vuelve una megalordosis, entonces eso ya se le llama hiperlordosis, eso ya es anormal. Y a la contraria, cuando la curvatura de la columna está en esta posición quiere decir que es una cifosis con C. Cuando esto te sale una joroba como un camello, entonces esto ya se le llama hipercifosis, eso ya es anormal. Y recordemos que la columna vertebral en una vista anterior siempre, siempre, siempre tiene que ser recta. Si la columna vertebral yo la pongo en esta posición anterior y veo que está curveada, o sea, se curvea hacia un lado o hacia el otro, eso siempre va a ser anormal y a eso se le va a llamar escoliosis. Entonces, aquí podemos apreciar cómo la columna vertebral tiene en sus diferentes regiones diversos grados de cifosis o lordosis y eso es normal. Pero si esto sobrepasa el límite natural y entonces por el vicio de postura, la cifosis torácica se llega a pasar de esta línea y te sale una joroba, entonces a esto ya se le llama o ya se le debe de poner el término hipercifosis. Eso ya es anormal. O lo mismo pasa con la lordosis. Si la lordosis sobrepasa el límite natural y se vuelve hacia acá, a esto se le llama hiperlordosis. Entonces, cifosis y lordosis es lo normal. Hipercifosis, hiperlordosis es anormal. La escoliosis siempre, siempre, siempre va a ser anormal. Ahora, las vértebras se van a dividir o las puedo dividir para su estudio en vértebras típicas y vértebras atípicas. Entonces, las vértebras típicas son las que se parecen o las que tienen más o menos las mismas características. Es decir, vamos a tener que a una vértebra lo que le tengo que analizar es las dos partes que ya mencionamos previamente. La parte del cuerpo vertebral, que sería esta, y la parte del anillo vertebral, que sería esta, con los procesos que se van anexando. Entonces, una vértebra típica, tengo que analizarle el cuerpo, tengo que analizarle el anillo y tengo que analizarle los procesos que de él se desprenden. Entonces, esto es lo que analizo en una vértebra típica y del arco vertebral, pues tengo que analizar que está formado el arco vertebral por los pedículos, que recuerden que los pedículos son estas pequeñas salientes que tiene aquí el cuerpo vertebral, que son estos pequeños pies con los cuales se empieza a formar el arco vertebral. Y las láminas
es lo que se va a ir a cerrar hacia atrás el arco vertebral. Noten cómo no estoy poniendo, no estoy remarcando ningún proceso. Ya del arco vertebral, entonces ya salen los procesos transversos, los procesos articulares, en este caso, si es una vista superior, son los procesos articulares superiores, y tengo otros dos inferiores, más el proceso espinoso. Cada uno de estos componentes de las vértebras, cada uno de los componentes de estas vértebras tiene en cada región, o sea, región cervical, torácica, lumbar, sacra, coxígea, en cada una de las regiones tiene una característica diferente. Aquí están, por ejemplo, los procesos, vean cómo los procesos están adheridos al arco vertebral. Entonces tengo un proceso espinoso que sería el más posterior, dos procesos transversos que serían estos y cuatro procesos articulares que son dos superiores y dos inferiores.